Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos y amigos, le comentamos que seguimos por acá en estos devocionales del libro de los Hechos. Y estamos precisamente en el capítulo número 4. Y vamos a comenzar del verso 13 al 22. Que habíamos visto el capítulo número 4 del verso 1 al 12. Donde una escritura que lleva como subtítulo Pedro y Juan ante el concilio. Después de haber hecho aquel milagro poderoso por medio del Espíritu Santo, pero usándolo Dios a ellos como el instrumento, que habían estado con Jesús, entonces son atacados por los principales sacerdotes, por los gobernantes, y ellos entonces están viendo la palabra cumplida de nuestro Señor Jesucristo, que ellos iban a ser perseguidos, iban a ser atacados y muchos iban a ser muertos. Vamos a leer la palabra aquí en Hechos número 4 del verso 13 en adelante. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Porque Dios es quien nos da su espíritu, el Hijo es quien nos da su palabra y el Padre es quien dio la autoridad para todo esto. Así que nosotros debemos estar agradecidos de esta palabra que vamos a leer. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen más en el nombre alguno de este hombre. Y llamándolo le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les exhortaron, no hallando ningún modo de castigarle, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que ellos habían hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho el milagro de sanidad tenía más de 40 años. Así que es importante una escritura también que está aquí, ya hemos leído hasta el verso 22, el verso 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo nadie lo puede detener y tampoco nadie lo puede retener en sí mismo, porque va a contar las maravillas de Dios, va a glorificar a Dios. Así que vamos a titular este devocional: la obediencia a Dios y la firmeza ante la amenaza. Y vamos a orar. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, gracias, Dios mío, porque tenemos aquí un testimonio de obediencia ante una amenaza, Señor. Hoy el mundo sigue amenazando a tus hijos, Señor. Hay muchos países, Señor, donde el evangelio es perseguido, donde muchos hermanos mueren, Señor, a diario, donde somos vituperados, Señor, mi Dios amado, donde somos, Señor, mi Dios amado, afrentados, donde nos faltan el respeto, nos tienen por locos, pero debemos estar gozosos, contentos, porque tu palabra, tu evangelio se va cumpliendo, no solamente en el primer siglo, no solamente en estos discípulos, sino en todos los discípulos que han estado en la tierra, en la historia del ser humano, Señor. Tú lo declaraste, tú lo dijiste. Es por eso, Señor, que estamos viendo esta palabra, Señor. Y ellos vieron el denuedo que tenían, que no venían de ellos, que eran hombres sin letra, del vulgo, que habían estado contigo, Señor, pero el Espíritu Santo era quien le daba esta sabiduría, era quien le daba este poder. Señor, por eso te damos las gracias, Padre amado, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno,
Habíamos comentado que este hombre que era lisiado estaba a la puerta del templo y la predicación valiente de Pedro, las autoridades religiosas se ven confrontadas con una realidad que no pueden negar. Ahí está, ellos dicen no podemos negar y empiezan a amenazarlo. Pedro y Juan, hombres sin letras y del vulgo, hablaban con denuedo, con poder, el testimonio de un hombre sanado que era más de 40 años, que estaba en esa situación. Ahora, es una evidencia y es irrefutable y lo hacen en el nombre de Jesús. No está a la vista, está ante todo el mundo. Ahora fíjese, en este pasaje se va a cumplir unas palabras que Jesús les dijo a ellos, que sus discípulos serían llevados ante gobernante, que el Espíritu Santo hablaría a través de ellos, que serían perseguidos no por sus propios méritos, sino por la causa del nombre de Cristo. Fíjese que a ellos no le decían, bueno, no hable más y que la gente no siga a Pedro. Pedro decía que tenían que seguir a Cristo y que todo lo que se había hecho era en el nombre de Jesucristo. Así que es evidente que los discípulos quieren apuntar a su maestro. Aquí no solo se predica el evangelio, sino que se vive y se padece el evangelio. Fíjese, una practicidad del evangelio. No solamente predicar y hablar bonito, es recibir la afrenta por Jesús. Así que no solamente se está predicando el evangelio, sino que se vive y se padece por el evangelio. Es triste y lamentable donde hoy vemos a personas que no quieren sufrir por el evangelio, que quieren vivir una vida mundana, cómoda, sin tener ninguna afrenta porque no predican y hablan un evangelio diluido, que no enfrenta el pecado y la maldad, y que no presenta el verdadero maestro, y que no presenta el verdadero Jesús. Esta es la mayor marca de autenticidad. Hombres comunes transformados por Cristo con valor espiritual y una obediencia decidida a Dios. Así que una transformación evidente y le reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahora Jesús les dijo en Mateo 10, del verso 18 en adelante, y seré llevado ante gobernadores y reyes por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis, porque ¿cómo habéis de hablar o qué habéis de decir? Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Fíjense que Dios va a hablar por ellos. Los líderes religiosos no podían ignorar que algo había ocurrido en estos hombres. Su osadía no procedía de algo humano, de sus habilidades humanas, sino de haber estado con el Cristo poderoso, el que no era de este mundo. Él lo dijo, mi reino no es de este mundo. En esto se cumple también lo que el maestro le dijo. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuánto más a los de la casa. Ahí está, lo estaban acusando, lo estaban acorralando, lo estaban acechando, porque así como acecharon a su maestro, también iban a acechar a sus discípulos. Así que vamos a ver esta segunda parte, el poder del testimonio. No podemos negar lo que ha sucedido. Ellos habían visto cómo el poder del Espíritu Santo había sanado a este hombre, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Fíjense, para testimonios a ellos. Eso es lo que dice Jesús. Dice, notoria a todos los que moran en Jerusalén. Para testimonio al pueblo también lo dice Jesús. Así que se están cumpliendo textualmente lo que Jesús le había dicho a ellos y a los gentiles, porque después esta palabra iba a ser predicada y muchos gentiles la iban a escuchar, como hoy día nosotros la estamos escuchando. Aquel incidente tan insignificante quizás solamente para ese perímetro de la ciudad en Jerusalén, hoy día se ha hecho una realidad universal. Y luego dice, y no podemos negar. Fíjese que ellos mismos daban testimonio de lo que había sucedido. Se cumplen textualmente las palabras que Jesús le había dado a ellos. Y seré llevado ante gobernantes y reyes por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Ahí está claro.
Entonces la palabra de Dios es poderosa. El milagro era innegable. El testimonio del hombre lisiado, del cojo, ahora sano, era un predicador silencioso. Fíjese que sin el hombre lisiado, el cojo, sin predicar, sin hacer mucho escándalo, sin estar gritando, ponía a gritar a los demás. Y ponía a dar testimonio a los demás, a los que estaban a su alrededor. Empezaban a ver las maravillas y a proclamar la obra portentosa del Espíritu Santo por medio de la palabra de Jesús. Las obras de Dios no necesitan argumentos humanos. Ellas mismas son evidencia del reino de Dios. Aún así, los corazones endurecidos no se quebrantan ante la evidencia. ¡Qué dureza de corazón! Es la misma sociedad, es la misma humanidad que está ciega ante la verdad de Cristo, ante la verdad de la obra de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo en Romanos dice que Dios hizo todas las cosas, el sol, el universo, y dan evidencia y no tienen excusa. Pero el hombre se excusa. El hombre quiere hacer lo que quiere. Vamos a ver este punto, obediencia a Dios por encima de todo. No podemos dejar de decir, dicen ellos, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir y lo que hemos visto y oído. Ahí está, ellos vieron las obras de Jesús y están viendo las obras del Espíritu Santo a través de ellos por medio de la palabra de Cristo. Así que se cumple la fidelidad a la orden de Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19. Y la otra palabra poderosa en este mismo libro de los Hechos que lo estuvimos viendo, y me seréis testigos. ¿A dónde? En Jerusalén. ¿Y a dónde había sucedido esto? Primeramente en Jerusalén. Y después le dice, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amado amigo, tú que estás escuchando esta palabra, y tú que te pudieras encontrar en cualquier hemisferio y en lo último de la tierra, ha llegado el Evangelio, ha llegado la palabra. Se cumple Mateo 24 también. Y será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. El fin está cerca, el fin se acerca, como le llegó el fin también a la ciudad de Jerusalén en aquel tiempo y al templo, y la palabra se predicó en toda la tierra donde ellos vivían, porque Pablo lo dice, que el evangelio era predicado bajo el cielo a todas las naciones. Y luego, después que ellos hicieron esa obra, vino el fin para Jerusalén, vino el fin para aquel templo, y aquella ciudad fue destruida y el templo también. Ellos vieron la palabra de Jesús cumplida, pero eso es una marca evidente, es una señal de que este evangelio también se iba a divulgar por todo el mundo y que también vendría el fin de este mundo, porque él le dijo, y predicar el evangelio, y yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. El testimonio cristiano no es una opción, es una obediencia. Nosotros no testificamos porque nos queremos identificar como religiosos, sino porque nosotros obedecemos al Señor. Bueno, tú no tienes nada que hacer, tú no tienes en qué emplear tu tiempo. Nosotros dejamos las cosas que tenemos que hacer por serle fiel a Jesús y por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones, a toda la gente, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros estamos siendo obedientes y tomando el ejemplo que tomaron los apóstoles. No se trata de una prudencia humana, sino una fidelidad divina. No se trata de que yo quiero ser prudente y quiero ser religioso y mostrarle a las personas que tengo un estilo de vida. No. Este es un cambio espiritual. No es un estilo de vida nada más. Es una nueva criatura que obedece, que es fiel a la divinidad de Jesucristo. Pedro y Juan sabían que habían de obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque eso implicara persecución o muerte. Bueno, yo sé que muchas personas dirán, bueno, cuando se le predica el evangelio, se le reprende el pecado, no nos quieren hablar más, no quieren ser más amigos de nosotros, se alejan, pero nosotros somos obedientes. Este pasaje nos recuerda que la verdadera iglesia, aquella iglesia que obedeció en el principio, también es la misma iglesia que tiene que obedecer a Dios hoy en estos últimos tiempos.
aun cuando la amenaza del mundo siempre esté latente. Pedro y Juan no se detuvieron ante las autoridades humanas porque conocen la autoridad suprema que es Cristo. Ahora, su autoridad no dependía de los hombres, su autoridad no dependía del rey, del gobierno, de las personas que estaban ahí o del Sanedrín, a quienes ellos le pagaban tributo, sino al Cristo poderoso. La experiencia del Evangelio no puede ser reducida a una doctrina. Es una vida vivida, sufrida y proclamada. No es simplemente un conjunto de palabras y de creencias y de obras para que hablen de mí y me vean a mí como un buen hombre. No se refiere a un conjunto de pensamientos religiosos. Es una vida vivida, la practicidad del Evangelio, hablarlo y practicarlo. Es una vida vivida, sufrida y proclamada. El mensaje de Cristo produce oposición, pero también salvación. Los que han estado con Jesús no pueden callar. Lo que hemos visto y oído la palabra de Dios y nos ha transformado nuestras vidas, eso produce un mensaje que es natural, de una naturaleza nueva. Nosotros no estamos inventando algo. Nosotros estamos hablando, diciendo y proclamando lo que hemos vivido, oído y nos ha transformado. Así como Pedro y Juan no se avergonzaron del Evangelio, así tampoco nosotros nos avergonzamos hoy del Evangelio y de proclamarlo con firmeza en el nombre de Jesucristo, el único medio de salvación bajo el cielo. No hay otro nombre, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Es un mensaje de poder. Es un mensaje de alerta, es un mensaje de reprensión, pero es un mensaje de salvación. Amado amigo, amado hermano, si este mensaje ha llegado a tu corazón, ha tocado tu vida, tu mente, tu corazón, esto va a producir una alabanza, va a producir en ti un consuelo, pero también va a producir arrepentimiento y fe, va a producir una transformación en aquellos que están oscuros, en aquellos que no conocen a Cristo, que se han avergonzado del Señor, quien ha blasfemado a su iglesia, porque se lo dijo el Señor al apóstol Pablo. ¿Por qué me persigue? Aquellos que persiguen a la iglesia persiguen a Cristo. Tienes que arrepentirte. Padre, en el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra, Señor. En esta hora, mi Dios amado, que hemos proclamado tu evangelio, tu palabra poderosa, la palabra que transforma, la palabra que no podemos negar. No podemos negar lo que hemos vivido, Señor, lo que hemos experimentado, lo que la palabra ha hecho en nuestra vida, el cambio que ha hecho. Somos nueva criatura. Ya sabemos que nuestra ciudadanía no está en esta tierra y que el poder que nosotros hemos recibido no es un poder mundano, no es un poder de aquí, del hombre, es un poder que viene de arriba, una autoridad que proclamamos, que vivimos y que enfrentamos a diario, Señor, por proclamarla, Señor, mi Dios amado. Toda esta afrenta, Padre amado, aunque nos llames locos, Señor, mi Dios amado, tenemos que alabarte, tenemos que glorificarte, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Le habló su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra.